Hola, muy buenos días para todos. Esta charla está creada con el fin de conocer un poco sobre algunas de las prácticas de cómo llevar una alimentación más saludable y consciente. Así que me presento, mi nombre es Alejandra González, química de la Universidad Industrial de Santander. Vengo trabajando en el área de alimentos ya hace un par de años, desde la extracción, caracterización de compuestos en matrices alimenticias con fines investigativos, también en el control de calidad de los alimentos y elaboración de productos de chocolatería fina artesanal. Y por supuesto, siempre en la búsqueda por medio del conocimiento y la práctica de cómo aprovechar nutricionalmente los alimentos y verlos desde una manera integrativa y no fragmentada como actualmente se puede estar dando. Además, quiero agradecer al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y a su comité de jubilados por hacer posible esta serie de charlas y por permitir pues que yo compartiera con ustedes. Además, quiero recordarles que con esta iniciativa se está apoyando a la Escuela Prema, una entidad que es sin ánimo de lucro ubicada en Piedecuesta, Santander, y pues que lleva más de 15 años aportando a la comunidad herramientas para forjar el carácter. Y gracias a todos los que con sus aportes hacen posible este acto compasivo. Recordarles también apagar las cámaras y los micrófonos y solo encenderlos en el momento de intervenir, que será al final de la charla en el espacio de preguntas. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes un video de la Escuela Prema y ya pues damos espacio y continuaremos con el tema del día de hoy. Alejandra, qué pena. En pantalla estamos viendo es la presentación, las diapositivas, para que por favor mires. Ya reviso. En estos momentos están viendo el video. Sí, señora. Ok, gracias. Alejandra, tenemos un problema con el audio. Tú me dirás si lo transmiten nuevamente o me lo comparten y yo se los comparto a los afiliados por el WhatsApp y por la página del Colegio de Jueces. Yo creo que entonces lo compartimos. Dame un segundo, ya reviso. Entonces yo te lo comparto para que tú lo difundas mejor. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la charla sobre la alimentación, un paso más a esa alimentación consciente, donde vamos a ver un poco en este espacio
y hablar sobre qué son las proteínas, las grasas y carbohidratos y lo que realmente deberíamos ver el alimento como una forma más integrativa y no tan fragmentada como nos han querido mostrar qué es la alimentación. Sin embargo, hay que hablar de ello, de las proteínas, de las grasas, qué son los macronutrientes, qué nos aportan, cuál es la diferencia entre los macronutrientes y los micronutrientes. Y si vamos a hablar de una alimentación saludable, pero sobre todo consciente, también debemos incorporar el tema de la macrobiota intestinal. ¿Qué es realmente la macrobiota y por qué es tan importante tenerla en cuenta cuando estamos en ese camino de la búsqueda de una alimentación más saludable? Dentro de este tema de nuestra macrobiota intestinal, es indispensable también referirnos a los probióticos como uno de los alimentos más importantes para mantener nuestra salud intestinal. Adicional, los alimentos vivos han tomado mucho auge, pero vamos a ver que no es nada nuevo y que nuestros ancestros han venido alimentándose y estas prácticas culinarias las han dado a través de los años, pero que por cuestiones de la industrialización, más o menos hace el siglo pasado y hace 200 años hemos perdido esas prácticas. Entonces hablaremos un poco de qué son los fermentos, cómo realmente se pueden realizar y algunos ejemplos básicos y sencillos para comenzar esta vida de consumir alimentos vivos. Porque alimentos vivos no solamente es consumirlos frescos, crudos, sino también incorporarles o darle el espacio para que esas bacterias benéficas transformen el alimento y podamos aprovecharlos nutricionalmente como debe ser. También vamos a hablar sobre los prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entonces de los probióticos y de los prebióticos y por qué es fundamental en esta dieta saludable? Los frutos secos y las semillas los he traído a colación porque son alimentos que se ha aumentado la ingesta porque hemos visto efectivamente su poder nutricional. Sin embargo, algunos ajustes deberíamos hacerle a la hora de poder consumirlos, de prepararlos para que, como les digo, aunque todos podemos estar llevando esa vida saludable, tener en cuenta ciertos factores para mejorar la absorción nutricional de este tipo de alimentos y evitar que empeoremos alguna condición o patología ya existente en el cuerpo. Entonces, si hablamos de los frutos secos, de los probióticos, de los prebióticos, pues es indispensable de igual manera hablar de qué son los antinutrientes. Si nosotros queremos consumir alimentos para aprovecharlos nutricionalmente, también debemos conocer que los antinutrientes están presentes en ellos y que hay ciertas técnicas para eliminarlos, que a veces inconscientemente o a través de las prácticas heredadas lo venimos haciendo, pero de ahora en adelante podríamos tomar más conciencia de cómo ingerimos completamente y cómo preparamos este tipo de alimentos y cuáles son los alimentos que presentan dichos antinutrientes. En la charla también vamos a hablar sobre la activación y la fermentación. ¿A qué se refieren a estas dos actividades frente a la preparación de los alimentos? Y también de los germinados y los brotes, que este tipo de alimentación cada vez toma más fuerza y así de importante podría ser que nuestros hábitos alimenticios empiecen a aumentar la ingesta de este tipo de alimentos. Una alimentación saludable no se cambia o la convencional no se cambia de la noche a la mañana, pero sí con ciertos pasos constantes sí se puede dar ese cambio poco a poco y para ello es integrar este tipo de alimentos y saberlos aprovechar como se debe. Así como hablaremos de los germinados y de los brotes, que seguro algunos ya habrán escuchado, también hablaremos del pan de masa madre, qué tipo de fermento es. Y hoy en día la panificación también está dando un salto muy importante en ver el alimento, en este caso los productos de panificación, no solo como un deleite al paladar,
sino también cómo podemos aprovechar y digerir completamente lo que las harinas, en este caso de trigo, centeno, harinas sin gluten, podrían estar afectando a nuestro cuerpo o nuestro organismo cuando la ingesta se hace continua y constante. Un aporte también de estos alimentos o de los superalimentos dentro de la base de la alimentación saludable es el caldo de huesos, que es un plato genial y siempre se ha venido utilizando. Y personas que no basan únicamente y exclusivamente su alimentación en plantas, podrían también incorporarlo, tenerlo en cuenta dentro de su abanico de alimentos y posibilidades. Recordemos pues que la alimentación la podemos tomar no solo como un producto para nutrirnos básicamente y tomar energía de ello, sino también es el alimento el que nos previene enfermedades y el que también nos sana. Pero qué bien que sea el que nos previene y no el de esperar a que por parte de ellos tengamos ese poder sanador. Finalmente, quiero compartirles con esta charla una técnica de cocción recomendada que se ha perdido o que quizá no nos ha llegado a todos y es tan básica y tan sencilla que la podemos también incorporar dentro de nuestro día a día por medio de la cocción de los alimentos, en este caso de los vegetales. Así que continuamos. Este será de una manera muy general de qué se va a tratar la charla del día de hoy. Entonces, para comenzar, con esta diapositiva, yo les quiero mostrar cómo nos han vendido la alimentación saludable. Y básicamente siempre nos han dicho y todos conocemos que la alimentación debe tener una mayor cantidad de frutas, de verduras, ¿verdad? Y que nuestro plato se debe dividir en proporciones y que sus mayores proporciones deben ser de vegetales, de frutas, es decir, de esa fuente vegetal. Pero también dentro de un plato completo, dentro de la nutrición que estamos buscando, se deben incorporar otro tipo de macronutrientes como las proteínas. Y nos vendieron por mucho tiempo que las proteínas solo las podemos incorporar en nuestro cuerpo a partir de la fuente animal, de las carnes, de los pescados, del pollo y de los productos lácteos. Pero evidentemente esa no es la única fuente de proteína porque dentro de los vegetales, dentro de algunas cereales, de las leguminosas, podemos aprovechar ese tipo de proteínas. Hay que recordar que finalmente la proteína que consumimos específicamente de un alimento no es la que nuestro cuerpo absorbe completamente para formar el músculo, sino la proteína se degrada. La proteína es una serie de cadenas de aminoácidos donde al ingerirse el cuerpo degrada esa cadena de proteína y toma los aminoácidos que necesita para ir formando su propia proteína. Esta es la razón por la cual la proteína animal no es la única que puede ejercer esta función, porque ¿qué más que los alimentos vegetales, leguminosas, cereales y frutas que contienen esos aminoácidos, esas unidades fundamentales para ir incorporando y construyendo la proteína? Sí es cierto que hay mayor cantidad de proteína en la fuente animal, pero cuando tenemos esa dieta amplia, diversa de frutas, verduras, leguminosas y cereales, sí podemos incorporar todos los aminoácidos necesarios para la construcción de las proteínas que el cuerpo requiere. Entonces, esta es la alimentación que nos han vendido, las porciones, y que los carbohidratos cada vez más se deben reducir. Y depende también de nuestras patologías, de nuestra herencia también, de cómo estamos digiriendo los alimentos completamente. Y nos vendieron dietas de ese tipo, donde reducíamos la ingesta de carbohidratos, aumentábamos la de proteínas y vegetales. Pero fragmentamos completamente lo que es una alimentación saludable y esa fragmentación nos ha dado perder la integridad
total de lo que es realmente un alimento y cómo debemos aprovecharlo desde su siembra, cosecha, preparación y consumo. Así pues, que debemos resignificar ese concepto de alimentación saludable y verlo desde una manera más holística y, como les digo, integrativa, donde no son porciones, sino la calidad del alimento que estamos consumiendo. Y esto depende mucho de la genética, de la herencia, de los gustos de la persona, de los estilos de vida que cada uno lleva, porque los organismos son completamente diferentes y aquí es donde nos da respuesta que una dieta básicamente puede ser muy rica en frutas, verduras y proteínas de cualquier fuente, pero las dietas no funcionan igual ni para una persona ni para la otra, porque todas tenemos un metabolismo completamente diferente donde la digestión también varía y se debe a los factores que anteriormente ya mencioné. Así pues, ¿a qué llamamos alimentación equilibrada? Y es eso, a incorporar alimentos bien preparados, saber de dónde provienen, porque al fin y al cabo no es solo preocuparnos de cómo preparar los alimentos y cómo ingerirlos, sino a futuro preocuparnos también del origen de los alimentos. Es aquí donde vemos la importancia de conocerlo, porque si supiéramos cómo realmente provienen y cómo se han tratado los alimentos, muchos de ellos no estaríamos consumiéndolos hoy en día. Así que esto es una apertura que nos dispongamos a abrir la conciencia un poco más de qué alimentos están llegando a nuestra mesa, de qué manera lo están haciendo y cómo estamos apoyando la destrucción o la evolución y cómo nos estamos alimentando, nutriendo, previniendo enfermedades y sobre todo pues sanándolas a partir de esta alimentación. Así que comenzando, como para tener básico el concepto de qué es un alimento, podemos decir que se divide en dos grandes grupos el alimento, en macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes vamos a encontrar tres familias, que son la familia de los carbohidratos, la familia de las proteínas y la familia de las grasas. Así pues que en un mismo alimento podemos encontrar estas tres familias, pero cada familia tiene su función. En el caso de los carbohidratos, que su fuente principal proviene de los vegetales, proviene de las frutas, proviene del cereal y de las legumbres, la función principal de ellos es proveer de energía al cuerpo, porque los carbohidratos, al ser incorporados en el cuerpo, los digiere y forma moléculas de glucosa. Y la glucosa es la primera fuente de energía que toma el cuerpo. Esto no quiere decir que sea la única fuente de energía del cuerpo. Por medio de las proteínas y por medio de las grasas también los incorporamos. Pero la glucosa es esa primera fuente y por medio de los carbohidratos las vamos a obtener. Las proteínas, como les mencionaba anteriormente, que no solo provienen de la fuente animal, sino también de las legumbres, de las leguminosas y de los vegetales, en reducida su cantidad, pero recordando que en la variedad de todos los alimentos podemos incorporar todos esos aminoácidos para formar las proteínas, pues estas tienen la función de producir y construir músculo. Y el músculo es el que nos da la fuerza, el sostenimiento, además de otro tipo de funciones, pero principalmente es la de producir el músculo. Y si tenemos una buena construcción de músculo, pues también tenemos una salud ósea fenomenal. Por ello, es importante incorporar la proteína, ya depende de la cultura y de las ideologías que cada uno tenga o de su forma habitual de alimentarse. Por último, dentro de esta familia de macronutrientes encontramos las grasas. Y aquí también hay para hablar mucho tiempo acerca de las grasas, pero cuando hablamos de grasas esperamos que sean de esas grasas que de verdad el cuerpo necesita para su funcionamiento celular. Las grasas son tan importantes porque son las que construyen las membranas celulares.
y porque la grasa es supremamente importante para poder distribuir, para poder hacer llegar las vitaminas que son solubles en ellas a todos los diferentes órganos y células de nuestro cuerpo. Y estas grasas también provienen de los alimentos vegetales como los frutos secos, algunas leguminosas, en el aguacate y en productos de origen animal. Aquí también hay una diversidad de grasas donde deberíamos incorporar este tipo de grasas buenas, y cuando llamamos grasas buenas son las grasas que tienen la función que anteriormente comenté. Encontramos grasas saturadas, grasas trans, que ya la industria y que ya al consumidor se le ha dejado saber que el consumo continuo y cada vez si se incrementa más, pues puede ser muy perjudicial para muchos tipos de procesos metabólicos en el cuerpo que pueden desencadenar trastornos digestivos, problemas cardiovasculares, neurológicos, obesidad, diabetes y muchos otros. Continuamos con el otro grupo de nutrientes llamados micronutrientes, y así clasificamos a los alimentos que contienen macros y micronutrientes. Y dentro de este grupo de micronutrientes encontramos las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. De vitaminas conocemos la vitamina A, la vitamina C, D, E, K y todas las del grupo B. Y en la imagen podemos observar cómo, dependiendo de la fuente vegetal o animal, productos derivados lácteos, podemos enriquecer nuestros alimentos a partir de las vitaminas, ¿no? Los minerales, como conocemos el magnesio, el calcio, el sodio, el fósforo, el zinc, son supremamente importantes también para el metabolismo celular y para que cada uno de nuestros órganos cumpla la función que tiene. La diferencia entre minerales y oligoelementos es que los oligoelementos el cuerpo los requiere en cantidades muy pequeñas, que se llaman trazas. Entonces, los minerales sí se necesitan y sí se requieren en concentraciones más elevadas. Esa es la única diferencia. Pero los oligoelementos también son minerales. Aquí traigo a colación que uno de los grandes problemas nutricionales del ser humano se ha visto por la falta de magnesio en el cuerpo. El magnesio es un mineral. Así pues, que tratemos de incorporar alimentos ricos en magnesio, porque el magnesio está caracterizado en muchos procesos químicos del cuerpo. Los invito a que busquen en internet cuáles son las funciones del magnesio y por qué es importante aumentar la ingesta de él. Entonces, ya conociendo que un alimento lo podemos dividir en grupos de macronutrientes y micronutrientes, pero que al final lo que vemos es un alimento integral, pues ahora sí hablemos de la alimentación saludable. Y la alimentación saludable no es hablar específicamente de un alimento y cuáles son sus macros y cuáles son sus micronutrientes, sino vamos a hablar que la alimentación empieza desde el proceso de masticar. Allí empieza nuestro proceso de digestión, porque a partir de la masticación se empiezan a producir saliva, y la saliva tiene enzimas que empiezan a degradar y a disminuir las partículas del alimento para que se facilite en el tracto digestivo su fragmentación, su descomposición, su fermentación, o como queramos llamar ese proceso de transformación de los alimentos a través de nuestro sistema digestivo. Y la idea de una alimentación saludable es tener ese equilibrio, un equilibrio también que proviene de las emociones, de la mente, y que cuando tenemos una salud mental y emocional podemos incorporar la alimentación con macronutrientes y micronutrientes necesarios e importantes para nuestro cuerpo, y tener conciencia de que nuestro sistema digestivo es el receptor de esas emociones y de los alimentos que estamos consumiendo. Cuando hablamos del sistema digestivo, hablamos de todo el proceso que se genera en el estómago, de la descomposición a partir de sus ácidos, pero también del intestino. Y aquí es donde hemos escuchado hablar
que se ha incrementado los problemas o los trastornos digestivos como permeabilidad intestinal, SIBO, inflamación, colon irritable. Y es porque básicamente nos hemos alimentado muy mal, porque llevamos conductas alimenticias erróneas para nosotros como bioindividuos, y porque no nos hemos tomado el tiempo o la disposición de tener conciencia de qué alimentos son los que nuestro cuerpo está digeriendo y cuáles posiblemente no son la forma. Quizá no es el alimento como tal, sino la forma en cómo estamos preparándolo para aprovechar sus nutrientes. Y en el contenido hablábamos de que haremos referencia también de la microbiota intestinal. Así que una alimentación saludable también es tener una macrobiota intestinal saludable. Y más adelante vamos a ver a qué nos referimos con macrobiota. Dentro de los micronutrientes, como yo les mencioné, está el grupo de los minerales y oligoelementos y las vitaminas, pero también se han incorporado como parte de esta gran familia de micronutrientes los llamados prebióticos y probióticos. Y sé que muchos ya han escuchado hablar sobre este tipo de familias o compuestos o incluso de pronto solo en suplementos, pero se incorporan dentro de la familia de micronutrientes y eso quiere decir que son indispensables a la hora del consumo de los alimentos. Así pues, que vamos a hablar de cuál es la diferencia de los probióticos y de los prebióticos. Y con esta imagen quiero darles el ejemplo para que más por medio de ella podamos entender la diferencia, y no solo la diferencia, la importancia de incorporarlos a través de la alimentación. Los probióticos podemos definirlos como la imagen que encuentran en la parte superior derecha, un océano rico en fauna, donde habitan peces de diferentes colores, de diferentes especies, de diferentes familias, y viven plácidamente en su océano. Así que los probióticos podríamos decir que son cada uno de esos peces que viven en el océano. Y el océano lo podríamos extrapolar a que es nuestro intestino. O sea que idealmente nuestro intestino debe ser un océano lleno de esos animalitos o de esas especies que se caracterizan por su bioindividualidad. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su tamaño, cada uno tiene su color. Así pues, los probióticos serían esos pececitos que entre mayor diversidad, más rico y mejor aún será nuestro océano. Ahora bien, ¿qué son los prebióticos? Los prebióticos son el alimento de esos peces. ¿Los peces de qué se alimentan? De algas, ¿cierto? Así que los prebióticos son el alimento de los peces para que ellos puedan vivir y también para que se puedan reproducir. Si no hay alimento, los peces no se reproducen y lo que queremos es aumentar y aumentar la cantidad de peces o de bichitos o microorganismos en nuestro océano. Así pues que dentro de la alimentación, una de las grandes funciones que nosotros o la responsabilidad que tenemos como seres humanos es mantener nuestro océano y poder darles ese alimento necesario para su conservación. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nuestro océano está como la imagen inferior izquierda, llena de basura, sin peces, con un problema de contaminación por la alimentación industrializada a la que nos hemos visto y a veces obligado a tener. Entonces, cuando no hay alimento, no hay peces. Y cuando no hay peces, no tenemos un intestino saludable. Y cuando no tenemos un intestino saludable, probablemente podríamos dar explicación de algunas de nuestras patologías, incluso hasta de nuestros pensamientos y emociones.
Así que pues esta es la responsabilidad que tenemos de tomar la conciencia de incorporar este tipo de alimentos en nuestro organismo. Ya teniendo la diferencia a manera pues de imagen, conocer cuál es el concepto de prebióticos y probióticos, hablemos o definamos los prebióticos. Así que estos prebióticos son alimentos porque los obtenemos a través de los alimentos que resisten la digestión en el intestino delgado y terminan siendo alimento de las bacterias benéficas que residen en el colon. Así pues que las bacterias son esos bichitos, esos microorganismos, esos peces que se encuentran en nuestro océano. Y estos prebióticos son los que también llamamos fibras, pero no todas las fibras, porque hay fibras fermentables, hay fibras que no se fermentan. En este caso son ese tipo de fibras que resisten desde el estómago, el intestino delgado y son capaces de llegar intactos hasta el colon, donde está nuestra macrobiota, y allí ellos se alimentan de este tipo de fibras que incorporamos a través de los alimentos. ¿Y por qué hay que consumir esos prebióticos? ¿Por qué hay que alimentar esos bichitos? Sus beneficios, algunos: regular los valores de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Esa es una de las grandes funciones de estos prebióticos. También dar mayor saciedad e incrementar la oxidación de los lípidos y mejorar la asimilación de minerales como el hierro y el calcio. Entonces, esto me da la pauta para recordar de que no solamente por ingerir alimentos que sabemos que son ricos nutricionalmente, tenemos la seguridad de que se está absorbiendo completamente sus nutrientes. A veces lo único que hacemos es ingerir el alimento y asimismo todos sus micronutrientes o macronutrientes no se aprovechan. Y si no se aprovechan es porque nuestra flora intestinal, nuestra macrobiota intestinal no se está alimentando, porque no hay una biodisponibilidad del alimento. Y en esta charla pues vamos a ver ejemplos de cómo podemos mejorar esa biodisponibilidad y esa absorción de los alimentos. Y por supuesto que su consumo habitual podría mejorar el estado de la mucosa intestinal y el funcionamiento y el buen funcionamiento del sistema inmune. ¿Dónde o algunas ideas de cómo incorporar los prebióticos en nuestra vida? Como les dije, todo a partir de los alimentos. Por medio de la ingesta del ajo, por ejemplo, las cebollas, el puerro, podemos incorporar estos prebióticos a partir de los espárragos, aunque nuestra cultura no es muy dada al consumo de los espárragos, pues porque no se cultiva en estas tierras y las encontramos muy escasas si se cultivan o si no enlatadas. Entonces no es una gran fuente para nosotros. Las legumbres, supremamente importante las legumbres, el consumo de las legumbres. Ojo, pero hay que saber preparar estas legumbres, hay que también saber escuchar a su cuerpo, porque es a partir de la experiencia donde cada uno empieza a definir qué es su alimentación saludable. No la alimentación colectiva, sino su propia alimentación saludable. Así que vemos, las legumbres tienen una gran cantidad de macronutrientes como proteínas, y de micronutrientes como minerales y vitaminas, y también que están siendo alimento para nuestras bacterias, pero hay personas que no la digieren y en vez de mejorar empeoran. Entonces hay que definir cómo se están preparando, de qué otras alternativas hay de preparación y empezar a evaluar cada uno desde su tiempo, desde su camino, empezar a evaluar cada uno de estos alimentos e irlos integrando poco a poco. Dentro de estos prebióticos, también en los cereales integrales los encontramos. En la papa y el arroz, ojo, pero mejor del día anterior. Ya les comentaré por qué mejor del día anterior. En la zanahoria, la manzana y la pera, pero cocida. ¿Por qué? Resulta que la zanahoria, las manzanas, las peras, tienen y son ricas en una fibra llamada pectina. Pero esta pectina se estimula o empieza
a desencadenar su red, que es tipo gelatinosa, cuando hay una cocción. Al aumentar la temperatura y al desprender sus líquidos, la fruta o la verdura, en la cáscara donde mayoritariamente se encuentra la pectina, ella se empieza a desarrollar. Y esta pectina es el prebiótico que requerimos para nuestra alimentación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión? De que los alimentos no solo deberíamos consumirlos crudos, sino también cocidos. Pero se preguntarán, no, pero es que cocidos también se pierden sus nutrientes. Sí, efectivamente algunos de sus micronutrientes, algunas vitaminas muy termolábiles, muy susceptibles al calor y algunos minerales pueden destruirse, pero muchos beneficios podemos obtener desde la alimentación de vegetales crudos y frutas crudas, pero también podemos obtener otros beneficios a partir de la cocción de los alimentos, en este caso de vegetales y de frutas. Un ejemplo es el tomate. El tomate es rico en licopeno, pero el licopeno de verdad se biodispone, se absorbe completamente cuando se ha cocido. Así que podremos tener nutrientes del tomate crudo, pero si queremos incorporar licopeno a nuestro sistema, pues será mejor la cocción. Esta es una de las razones por las cuales la diversidad y la forma, no solo en los alimentos, sino en las prácticas culinarias de cocción, también vamos a ver que allí empezamos a jugar con la cantidad de nutrientes y qué tipo y calidad de nutrientes necesitamos. Del plátano verde también podemos obtener los prebióticos y bueno, de la papa y del arroz mejor del día anterior. ¿Por qué? Resulta que este tipo de tubérculos, cereales, tienen una composición o una particularidad que son los almidones resistentes. Y hemos hablado y hemos escuchado hablar de los almidones que están incorporados en los carbohidratos. Y dentro de ellos tenemos almidones de tipo 1, de tipo 2, que son los que encontramos en los plátanos, en la papa cruda y que por eso nosotros los cocinamos para poder digerir. Nosotros no consumimos una papa cruda porque esos almidones de tipo A2 no se pueden digerir y por medio de la cocción es que los hacemos digeribles. Sin embargo, hay un tipo de almidón llamado almidón resistente que se da a través de la cocción, pero ojo, no solo de la cocción, sino del enfriamiento mínimo de 24 horas. Por esto hablamos de las papas, de la yuca, del arroz del día anterior. Se cocina, se enfría en la nevera en temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius durante 24 horas y en este proceso de cocción, de elevar su temperatura y luego de disminuirla y darle un tiempo prolongado de mínimo 24 horas, se crean este tipo de almidones resistentes. Y al crearse los almidones resistentes, estos son alimentos para nuestros peces. Además, se forman ciertos compuestos como el butirato o el ácido butírico que son importantes o son alimento de las células reguladoras y ellas son las que se encargan de combatir contra los patógenos y también de esta manera moderar la inflamación en el cuerpo de los trastornos digestivos. Y otra de las sustancias que se forman a partir de la formación de este almidón resistente es el propionato, que reduce la acumulación de grasa y aumenta la saciedad. Así pues que a partir de los mismos alimentos que hemos venido consumiendo, pero cambiando un poco su práctica, podríamos incorporar este tipo de probióticos. Y otra de las características para tenerlas en cuenta es que en este proceso de cocción y enfriamiento podemos ver que el índice glucémico también se reduce. En el caso de la papa, aquí observamos diferentes formas de cocción y cuando tenemos una papa hervida, enfriada y recalentada, el índice glucémico, entre mayor sea, más glucosa se libera a la sangre. Entonces, en este caso vemos cómo en este proceso de enfriamiento, de cocción y enfriamiento, su índice glucémico baja hasta 23. Entonces, pues los invito a que exploren esta forma de preparar los alimentos y consumirlos. Finalmente, que
¿qué debemos tener en cuenta? Que una alimentación baja en fibra, pero ojo, no cualquier fibra, o sea, de tipo pectina, de tipo inulina, de tipo almidón resistente, no cualquier fibra, sino las que ya les he mencionado, son la clave para evitar ese deterioro del microbioma, de esas bacterias que necesitamos porque nuestro cuerpo lo necesita en nuestra flora intestinal, ¿verdad? Para tener una buena salud intestinal. Ya dejando de lado los prebióticos, ¿cuál es la función y la característica de los probióticos? Que también son tan importantes, que son nuestros peces, recordemos, esos peces que habitan en el océano. Ellos disminuyen la inflamación, controlan el peso, mejora la piel, ayuda a prevenir los resfriados, y aquí es donde da la gran importancia del control y del mejoramiento del sistema inmune. Ayuda para las mujeres a la salud vaginal, protege de la depresión porque las emociones y todo el sistema neurológico está muy asociado al intestino, y si está asociado al intestino es por las bacterias que habitan en él. Controla el apetito, reduce el riesgo de muchas patologías y enfermedades como son problemas cardiovasculares, y pues ayuda a una buena función cerebral. Y entonces, si hablamos de probióticos, aquí es donde llega la moda de los alimentos vivos. ¿Y qué son realmente los alimentos vivos? Pues resulta que nos hicieron creer que las bacterias cada vez hay que eliminarlas y erradicarlas completamente de nuestra vida, aunque es paradójico porque con la civilización también llegó el uso de los antibióticos, de los corticoides, que dieron un resultado sí paradójico, porque aunque nos ayuda a combatir enfermedades, también estos antibióticos matan nuestra flora, nuestras bacterias. Ellos no distinguen bacterias y matan las bacterias patógenas, pero también las bacterias buenas. Entonces, en el consumo de los antibióticos que son necesarios, pero también hay muerte de ese tipo de bacterias buenas presentes en el intestino. Y no solo en los antibióticos y corticoides, sino en los alimentos industrializados, ultraprocesados que consumimos continuamente, donde vemos conservantes, compuestos sintéticos que se han incorporado para mantener la vida útil del producto. Y todos estos compuestos, estos conservantes, también han matado a nuestra macrobiota intestinal. Así pues que el objetivo de una medicina holística, una medicina preventiva moderna, es restaurar ese equilibrio perdido, esa disbiosis, porque hemos matado con nuestros hábitos alimenticios, con nuestro estilo de vida, hemos matado esas bacterias buenas y cada vez nos empobrecemos más de ellas. Así pues que esta medicina previene las enfermedades a partir de la escasez de las bacterias. ¿Por qué? Porque esta macrobiota está interviniendo en procesos cardiometabólicos y en enfermedades degenerativas, en trastornos inflamatorios crónicos, en problemas dermatológicos y neurológicos. Y allí es donde damos la importancia de consumir los probióticos, y los hemos encontrado en suplementos, pero también en los alimentos fermentados. Los suplementos no son la única solución porque reducimos la cantidad de bacterias, de microorganismos vivos en el consumo. Por eso debemos incorporar ese tipo de alimentos vivos fermentados, que se basa en darles tiempo a las bacterias para que con ellas se desarrollen y se puedan generar cierto tipo de texturas, sabores diferentes en los alimentos, pero sobre todo la cantidad de microorganismos benéficos que el cuerpo requiere. ¿Y qué son esos alimentos vivos y fermentados? Nosotros hemos escuchado hablar y consumimos habitualmente el yogur, el queso, la cerveza, el vino, incluso el vinagre de manzana que hasta ahora nos están dando cuáles son sus tantos beneficios para la salud. Esos son alimentos fermentados. Pero también desconocemos muchos otros, como el chucrut o la masa madre, de dónde proviene, qué es la masa madre, el kefir de leche, el kimchi, el kefir de agua, la kombucha. Todos estos son productos fermentados que deberíamos incorporarlos diariamente en nuestra alimentación.
Esto no quiere decir que por consumir yogur todos los días estoy dando las bacterias necesarias al cuerpo. Recordemos que es una alimentación variada porque cada tipo de alimento y cada tipo de fermentación da una familia de bacterias. Y entre más familias, entre más bichitos diferentes tengamos, pues mejor va a ser esa función intestinal. Y para ello definamos qué es la fermentación, porque a veces pensamos y recurrimos a que la fermentación es un proceso de putrefacción y como descomposición del alimento. Y de cierta manera sí es una putrefacción, pero en condiciones dadas para bacterias benéficas y no patógenas. Esa es la gran diferencia de la descomposición como tal de un alimento a esta fermentación. Y también de acuerdo a esas condiciones de temperatura, pH, alimento, pues se dan diferentes formas de fermentación, como la acética, la alcohólica, la butírica, la láctica. Allí, por ejemplo, la cerveza, ¿qué fermentación tiene? Un tipo alcohólica. El vinagre de manzana, una fermentación acética. Y así vamos a encontrar que cada uno puede tener un tipo de fermentación de acuerdo a su composición elemental. Dentro de la fermentación, el chucrut, por ejemplo, es una fermentación láctica y de esta fermentación podemos obtener grandes beneficios. Los vegetales podríamos definirlos entonces como fermentados. Los vegetales fermentados podríamos definirlos o decir que son seguros. Claro que sí, cuando mantenemos esas condiciones de temperatura, salinidad, pH adecuadas. Cuando todo está controlado, esa fermentación se da correctamente y esas bacterias que se crean son las que necesitamos para enriquecer nuestra macrobiota. Ejemplos de fermentos con los que podríamos comenzar en la vida diaria y con lo que podríamos experimentar este mundo de la fermentación, el chucrut, donde básicamente son verduras. Ahorita se ha definido ya como la mezcla de diferentes verduras fermentadas, pero se inició con el repollo fermentado únicamente, pero aquí se puede hacer una combinación de zanahorias, cebollas, ajo y repollo. ¿Qué se necesita básicamente para una fermentación? Un repollo, una cucharada mediana de sal, un recipiente grande para mezclar y un frasco con tapa de plástico y de 1 litro. Aquí lo único importante en fermentar es la paciencia y la constancia, porque el proceso de fermentación se da por sí solo. Así que para preparar este chucrut, lo único que tenemos que realizar es limpiar la col, cortar la col en trocitos y en un bowl mezclarla con sal y masajearla. Al masajearla con la presencia de sal, el repollo va desprendiendo su líquido y ese mismo líquido es el que vamos a bañar, ese repollo, y el que vamos a dejar reposar en el frasco de vidrio, donde lo único importante es que el repollo esté sumergido completamente en su líquido. Se tapa, se sella y se deja incluso con 12 días de fermentación, 8 semanas de fermentación, podemos disfrutar de un chucrut rico en diferentes familias de bacterias. Otro de los tipos de fermentos súper sencillos que pueden experimentar es el kvass de remolacha, que es una bebida fermentada a partir de la remolacha y es tan buena porque sus propiedades benéficas incorporan la desintoxicación, limpian el hígado, limpian la sangre, tratan los cálculos renales, apoyan la digestión y promueven la regularidad digestiva, y también se puede usar como topping, como tipo vinagreta para ensaladas. Se recomienda el uso de este tónico digestivo porque es un tónico en cantidades de 15 mililitros, 2 porciones diarias, y así podríamos empezar a incorporar este tipo de fermentos. ¿Y cómo se hace? Un frasco de vidrio, remolacha, sal y agua. Así de básico podría ser. Y lo único que se necesita es partir, cortar las remolachas, incorporarlas en el frasco, adicionarle de 5 a 6 gramos de sal a un frasco de 1 litro e incorporarle agua y dejarla 3 días aproximadamente. Este es un fermento muy rápido y muy sencillo que lo pueden realizar y probar. Y como opcional podríamos incorporarle especias o otro tipo de ingredientes como cebolla, ajo para aumentar ese poder nutricional.
Alguna de las precauciones al preparar el kvass es que se pueden generar levaduras tipo CAM o moho, y esta es la precaución para que tengamos en cuenta. La formación de moho es porque algo ocurrió en el proceso y hubo contacto con oxígeno. Aquí la fermentación se hace tapado, su frasco debe estar totalmente sellado para evitar el contacto con el oxígeno. Cuando hay formación de moho es mejor descartar ese preparado, pero si se forma este tipo de levadura es porque hubo una mínima cantidad de contacto con el oxígeno, donde no debemos preocuparnos porque es una levadura que no es patógena, el moho sí, pero esta levadura no, la podemos retirar completamente y lo que quedó limpio es lo que consumimos. Entonces, los invito a que indaguen en internet cuáles son los tipos, las diferentes recetas que podemos encontrar de este tipo de fermentos. Ahora bien, hablemos de otro tipo de fermento llamado masa madre y que vamos a empezar a escuchar porque va tomando más fuerza, y son los panes elaborados a partir de la masa madre. Primero hablemos de qué o cómo se conforma o cuáles son esos ingredientes, materias primas para elaborar un pan. Anteriormente el pan se realizaba con harina, agua y sal. Pero hemos visto que por medio pues, de la industrialización y el consumo masivo de este tipo de alimentos, y para darle una mejor textura, incorporarle mejores sabores y para mejorar la calidad gustativa del consumidor, empezaron a incorporar otro tipo de alimentos. Aquí podemos ver en la foto, observamos que no solo va a contener harina, agua y sal, sino empezamos a ver cierto tipo de aditivos, texturizantes, conservantes, reguladores de acidez, y todo este tipo de ingredientes se han incorporado solamente para que nuestro paladar lo disfrute más. Pero hemos perdido el valor real de lo que era el proceso de hacer pan, el arte de hacer pan. Y este es el pan que nos han vendido y hemos consumido por tanto tiempo, y allí es donde empiezan los problemas digestivos y nos empiezan a recomendar evita el consumo de pan. Claro, porque su forma de preparación ha cambiado tanto que esa forma en donde el gluten está presente en el trigo, en este caso, pues al prepararse incorrectamente, el gluten no se está degradando como debe ser y lo estamos digiriendo completamente, y son moléculas tan grandes que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerirlo. Entonces aquí hablamos de que hay personas intolerantes al gluten, incluso celíacas, o simplemente hay una inflamación porque hubo consumo de pan, y esto se debe a que hubo una mala fuente de pan que se produjo o se procesó de una manera incorrecta. Así pues que este pan no es el que debemos consumir, pero sí un pan hecho a partir de masa madre. ¿Y qué es la masa madre? Recordemos que el pan se hace con levadura, lo que normalmente sabemos que es la que forma ese CO2 para formar esas moléculas de CO2 y se infle el pan y forme sus alvéolos. Y para ello necesitamos la levadura. Pero cuando hablamos de panes de masa madre, hablamos que la masa madre es la levadura que le va a dar esa capacidad al pan de poder inflarse. Y esa masa madre es un fermento de trigo, un fermento de harina de trigo o harina de centeno. Incluso también podríamos hacer fermentos de harina de arroz si queremos panes cero gluten. Harina de cualquier otra fuente que no tenga gluten, como la avena. Entonces esta preparación de masa madre es simplemente poner la harina con cierta cantidad de agua e irla enriqueciendo todos los días hasta que tenga una actividad eficiente de sus propias levaduras y bacterias que se han creado, para poder usarla como suplemento de la levadura seca que hemos incorporado en el uso tradicional de hacer pan. Entonces, los invito también a que indaguen sobre qué son los panes de masa madre, cuáles son en su lugar donde habitan, si hay lugares donde ya producen este tipo de panes, o por qué mejor aún no empezar a prepararlos. Los invito también a que experimenten ese campo que es fascinante. ¿Y cómo y dónde usar este tipo de masa madres?
pues finalmente la masa madre es una levadura que nosotros mismos hemos creado. Así pues que lo podemos los podemos tener como materia prima para realizar panes, diferentes bollerías, diferentes panes con diferentes harinas. Aquí no es exclusivamente de trigo, y también en alimentos de repostería. ¿Por qué es tan importante hablar de la masa madre? Porque se le da el tiempo para que las bacterias digieran los antinutrientes de estos cereales, como el gluten, se digieren completamente, las bacterias lo degradan completamente, y cuando consumimos este tipo de productos estamos consumiendo productos predigeridos, donde el gluten se ha deformado, donde ya esas cadenas de gluten no están incorporadas en el alimento, sino que previamente se han desdoblado, y por eso nosotros podemos aprovechar muy bien los nutrientes del trigo, porque el trigo se ha demonizado por problemas de intestino permeable, inflamación, pero es como estamos incorporando ese gluten en nuestras preparaciones. Así que les recuerdo indagar un poco sobre el tema de la masa madre y experimentarlos. Ahora, el aporte de nutrientes de los alimentos también los podemos ver en los frutos secos y las semillas, que ha aumentado su ingesta. ¿Por qué? Porque son ricos en nutrientes, en macronutrientes. Y diferenciar que hay frutos secos y semillas: dentro de los frutos secos encontramos las almendras, las nueces, las avellanas, los anacardos y los piñones, y las semillas son catalogadas como girasol, calabaza, sésamo, lino y chía. Así que este tipo de frutos secos y semillas también deberíamos incorporarla para enriquecer esta alimentación saludable. Pues aquí les dejo esta tabla donde podemos ver los aportes nutricionales de los frutos secos, cuáles pueden tener más proteína, carbohidratos y grasas si los miramos a nivel de macronutrientes, o también de sus micronutrientes, minerales y vitaminas, donde evidentemente es un gran alimento para incorporarlos. Aquí también vemos cuál podría de estos frutos secos poder tener más o menos proteínas, y de acuerdo a sus requerimientos, gustos, podrían revisar qué tipo de fruto seco podrían estar consumiendo más, o incluso irlos variando, pero para tener en cuenta la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que puedan estar ingiriendo pues en cada una de sus dietas. El aporte nutricional de las semillas también está dado por esos micronutrientes, esas vitaminas, los ácidos grasos poliinsaturados son fuente, como los frutos secos, de esas grasas buenas de las que hablábamos anteriormente. Y, por ejemplo, el lino y la chía tienen y son ricos en esa fibra soluble e insoluble, y estas también son alimentos, son prebióticos para nuestras bacterias y nuestra microbiota. Entonces, si hemos incorporado este tipo de alimentos como los frutos secos, las semillas, y venimos alimentándonos a partir de cereales y legumbres, debemos tener muy en cuenta que este tipo de alimentos contienen unas sustancias llamadas antinutrientes, y es un gran problema cuando se consumen de la manera inadecuada. Estos antinutrientes son los llamados ácido fítico, oxalatos, taninos, inhibidores enzimáticos, que son los que generan o desencadenan esos problemas digestivos. Por eso es tan importante saber preparar los alimentos, y cuando hablamos de saber prepararlos o tratarlos, tenemos diferentes formas de poder eliminar los antinutrientes para que el cuerpo los digiera y absorba, no solo digerir, sino absorber como debe ser los nutrientes que contienen este tipo de alimentos. Y así pues, ¿cuál es la solución para eliminar los antinutrientes de las legumbres, de los cereales, los frutos secos y las semillas? Una de las opciones siempre es, no es opción, es un determinante, es el remojo o la activación, que ya vamos a ver de qué se trata. La fermentación es otra forma para eliminar los antinutrientes de estos alimentos. La cocción, donde lo hemos hecho durante mucho tiempo de forma inconsciente, porque hay alimentos que no consumimos crudos y a partir de la cocción sí lo hacemos, y dentro de la cocción estamos eliminando antinutrientes, y también a partir de los germinados.
Cuando hablamos de activación o remojo, simplemente y básicamente todo lo hacemos en nuestra cocina diariamente, es el remojo de las legumbres, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Eso lo realizamos siempre antes de comerlos. Sin embargo, aquí es donde debemos incorporar no solo las legumbres, sino cualquier cereal, cualquier fruto seco y cualquier semilla antes de su consumo, su remojo y activación, porque por medio del remojo y la activación eliminamos gran parte de los antinutrientes. ¿Y qué hacemos cuando eliminamos los antinutrientes? Pues hay un aumento en la biodisponibilidad de esos nutrientes y hay una predigestión de nutrientes, mejorando la digestibilidad de los alimentos. Así que si nosotros nos encargamos de consumir alimentos como frutos secos que de pronto no son de pronto no son más costosos que otros alimentos y estamos creyendo que nos alimentamos bien, pero no los estamos consumiendo como es, simplemente estamos botando por un bolsillo roto nuestro dinero. Ejemplos de cómo aplicar esta activación y remojo en nuestras recetas culinarias. Un ejemplo básico son las leches vegetales, donde simplemente es mezclar agua con frutos secos o semillas, pero supremamente importante, el remojo mínimo de 8-12 horas del fruto seco. Si no hay remojo, si no hay activación, los antinutrientes estarán presentes y no se absorberá como debería ser en nuestro cuerpo. Además, si son leches, estamos de pronto continuamente consumiéndolas y en una gran cantidad. Si es esporádicamente, donde en un snack, en algo, en un refrigerio que nos dieron, pues si es algo muy esporádico, tampoco hay que ser tan estrictos y fanáticos, pero si es el consumo diario y continuo, sí debemos incorporarlo dentro de nuestros protocolos culinarios. Y otro de los protocolos culinarios que debemos incorporar es la avena y cómo consumirla, porque avena cruda no se consume, porque la avena tiene que ser remojada, tiene que ser activada como mínimo y cocida siempre. A veces, y lo mejor para que haya un proceso de eliminación de antinutrientes de la avena es el remojo, la activación, la fermentación y la cocción. Y ya después de este proceso podemos realizar cuanta la imaginación nos dé para realizar diferente tipo de recetas. Por ejemplo, una de las recetas que les dejo es una avena crocante donde ha sido remojada durante 12 horas en agua con unos chorritos de vinagre de manzana o algún tipo de fermento que ya tengan, como el kefir, pero si no tienen, porque todavía no lo han incorporado en sus dietas alimentarias, el vinagre de manzana sin filtrar es una opción para poder dejar remojar esta avena durante 12 horas con agua. Y también se le puede adicionar una cucharada de harina de centeno, puede ser, que es rica en una enzima llamada fitasa. Y esta fitasa es la que se encarga de desdoblar y desintegrar como tal el ácido fítico, un antinutriente que se encuentra mayoritariamente en avenas y legumbres. Entonces, cuando dejamos ese remojo de avena durante 12 horas, ya podemos realizar la cocción o incluso el horneado en forma de masa para que se elimine la humedad y quede tipo crocante. Y ya se incorporan diferentes frutas, toppings, frutos secos, zanahoria, lo que ustedes necesiten para darle esa personalidad a sus recetas. Otro de los ejemplos de fermentos que también les dejo son las dosas, que son unas tortillas de arroz y lentejas activadas y fermentadas. Simplemente se ha dejado en remojo durante 24 horas las lentejas y el arroz, y luego de estas 24 horas se lavan y se mezclan con un poco de sal y agua y hasta que quede un puré, vuelve y se deja en un frasco durante 24 horas para que ella se fermente, es decir, que hay un proceso de 2 días y ya queda como tipo papilla, tipo puré para que ustedes realicen sus tortillas y de esta manera pueden integrar las lentejas y en este caso un arroz integral, todos los nutrientes que contiene.
Otra de las alternativas para eliminar esos macronutrientes y aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes es a partir de los brotes y los germinados. Así pues, que una gran alternativa para alimentarnos y que en casa también lo podemos hacer es a través de los germinados de alfalfa o germinados de lenteja. Quizá lo más sencillo, porque todos tenemos en nuestra casa, son los germinados de lenteja. Pero los beneficios son innumerables cuando usamos y consumimos este tipo de brotes y germinados. Controla los niveles de colesterol en el caso del alfalfa y las lentejas, son ricos en diferentes vitaminas, favorece el equilibrio hormonal, el sistema inmune y digestivo completamente también son muy favorecidos, son ricos en oligoelementos, minerales como el magnesio, como les comentaba. Así que les dejo la inquietud o la iniciativa para que experimenten germinados de lentejas que los pueden incorporar en ensaladas, en otro tipo de preparaciones y ver el alimento no solamente como el sabor que pueden tener y el gusto al paladar, sino también el gusto nutricional que nos podemos dar a partir de ellos. ¿Cómo germinar? Tan sencillo como un frasco, en el caso de que sean lentejas, un frasco de vidrio lleno de lentejas, menos de la mitad, se deja en remojo 24 horas las lentejas, se pone en un paño, se tapa se cierra con una elástico, con una moña, con lo que tengan la superficie del frasco y lo dejan en la posición que les indico. Esa es la posición adecuada para que todo el agua que el enjuague lo van a hacer 2 veces al día, pueda ir eliminando si no se acumule la humedad dentro de las lentejas. Ustedes van a ver que entre 5 y 7 días, haciendo todos los días un remojo de 1 a 2 veces al día, un enjuague, perdón, de 2 a 3 veces al día, van a ver cómo empiezan a germinar, que es la formación del tallo, incluso hasta el brote, que ya es la formación de la hoja donde se están incorporando en esos germinados y en esos brotes clorofila. Así que les dejo la inquietud y la iniciativa de cómo comenzar a germinar, que es un proceso muy básico. Aquí la fermentación y la germinación solo es de paciencia y de voluntad. Como complemento nutricional también les dejo el caldo de huesos. ¿Por qué el caldo de huesos? Es una preparación culinaria milenaria donde se ha usado, y para las personas que no basan su alimentación solo en plantas, es la mejor alternativa nutricional que podemos encontrar y que además es supremamente económico porque son de los mismos huesos que hemos consumido, que los podemos almacenar hasta poder realizar nuestro caldo. ¿Por qué? Porque es rico en nutrientes, en vitaminas, en aminoácidos, en ácidos grasos esenciales, como la glicina, la prolina, la glutamina, que nos ayudan a generar colágeno, a generar cartílago para nuestra salud ósea, nuestro sistema inmune, porque son los que aumentan y fortalece este sistema y la desintoxicación del cuerpo. Entonces, es tan rico en estos aminoácidos, y la glutamina, por ejemplo, que no es tan disponible en los alimentos, aquí sí los podemos encontrar. Los minerales, por ejemplo, el magnesio también es rico en magnesio, los glucosaminoglicanos y las grasas buenas. Todo esto lo encontramos a través de una preparación tan simple y económica como es el caldo de huesos, porque además contiene colágeno. Y el colágeno es indispensable para el sostenimiento de nuestros órganos, para la salud de nuestra piel y para otro tipo de funciones neuronales. La receta del caldo de huesos, tan sencilla como tener 1 kilo aproximadamente de caldo de huesos, en este caso de pollo puede ser, y combinarlo con 1/4 de taza de vinagre, o para 3 litros más o menos de caldo, mezclar 3 cucharadas de aceite de ácido acético, de vinagre de manzana, dejarlo en reposo 1 hora para que el vinagre y el agua puedan ir desintegrando, degradando un poco, absorbiendo los huesos, y se le adicionan especias para darle un poco de sabor. Aquí lo importante es que haya una cocción. Si se puede hacer una cocción lenta de 24 horas, 16 horas, fenomenal. Pero siendo realistas, no todos tenemos la disponibilidad de dejar una cocción mínima tanto tiempo, pero sí lo podríamos realizar. Una alternativa para no dejar de consumir este tipo de recetas es en una olla express
durante 2 horas la cocción y se deja más o menos 2-3 horas más ya apagado el fuego para que ella se enfríe solita. Entonces, de esta manera podemos obtener ese caldo de huesos donde nuestra salud digestiva mejorará completamente, pero esto es con continuidad. Aquí no hay nada milagroso, ningún fermento, ningún germinado, ningún producto va a ser exitoso si no existe la continuidad y la diversidad. Por último, quiero dejarles una técnica de cocción porque recordemos que a partir de las técnicas de cocción también degradamos estos antinutrientes, cambiamos los almidones para que sean digeribles y uno de ellos es el nituque. El wok ya lo conocemos más, aquí ha llegado ya pues a partir de la cultura china pues que nos ha invadido también con su riqueza culinaria, pero el nituque es una técnica tan sencilla como ir incorporando en diferentes tamaños los vegetales y también dependiendo de su dureza. Entre más duro sea el vegetal, pues se pondrá en primer orden. Y así hasta generar capa tras capa de vegetales de lo que ustedes quieran y al final adicionan las especias, la sal y el sabor pues que le quieran dar a través de las especias. Lo importante es tapar la olla y dejar mínimo 20 minutos a un fuego muy bajo, muy bajo, sin abrir la olla, sin abrir la tapa durante mínimo 20 minutos, media hora, dependiendo de la cantidad de los vegetales y el mismo vapor, es una cocción en seco donde el mismo vapor de los vegetales va a ir cocinándolos. La textura de los vegetales queda fenomenal, se recupera todos los nutrientes porque todo se consume y es una forma de aprovechar los nutrientes y de evitar que se eliminen completamente a través de la cocción. Entonces también les dejo la idea de empezar a explorar esta técnica de cocción tan básica y sencilla. Como conclusión, remojar legumbres, cereales, semillas y frutos secos, cualquiera. El arroz, idealmente el arroz también, que es el que consumimos diariamente, también debería ser remojado, es un cereal. Consumir alimentos fermentados y suplementos probióticos. Recuerden, los fermentos son muy sencillos y todos los días con una pequeña dosis será necesario para empezar a enriquecer nuevamente nuestra macrobiota. Incrementar la ingesta de vegetales crudos y cocidos porque vamos a encontrar beneficios diferentes entre los crudos y los cocidos, por eso hay que diversificar. Consumir germinados como por ejemplo el de las lentejas, que es supremamente fácil para que lo hagamos en casa. Y si no hay una digestión completa de un cereal o una legumbre, intentemos cambiar no solo el remojo y la cocción, sino fermentando o germinando y revisemos si de esta manera podríamos incorporar el alimento en nuestra vida. Consumir el caldo de huesos para las que no tiene, para las personas que no son vegetarianas o veganas, y consumir los panes pero de masa madre, que también los invito a que empecemos a hacer desde nuestras casas este tipo de panes que es una ciencia completa y un mundo totalmente nuevo para nosotros, pero que viene desde hace tantos años donde nuestros ancestros han sabido consumir el pan como debe ser. Así que esa es la iniciativa, volver a nuestras raíces. Esta era toda la charla que teníamos para el día de hoy, entonces continuamos con la sesión de preguntas para las personas que tengan alguna duda. Entonces los escucho, pueden activar su micrófono y escucharemos. Gracias. Manuela, buenos días. ¿Qué te pregunto entonces? Bueno, para el remojo de los frutos secos y la avena, entonces puede uno remojarlos, me imagino que en poca agua, ¿cierto? Digamos que en la noche, si es para el desayuno, y simplemente les agrega el cereal y la leche, ¿o qué? Pues, es así. Bueno, para el remojo de los frutos secos, simplemente que el agua llene totalmente el fruto seco. No se necesitan grandes cantidades, pero que sí se sumerja completamente el fruto seco.
la avena depende de cuál es la finalidad de su consumo. Si nosotros queremos con la avena hacer una avena crocante, es decir, como un tipo galleta, es necesario solamente poner por ejemplo, 2 tazas de avena con 1 taza de agua, que solamente se humedezca, que no quede más agua que avena, sino que se vea más la avena y no tanto el líquido, para que se humedezca, porque de esa manera, si ya aumentamos la cantidad de agua, pues al cocinarlo, por ejemplo, en un horno nos tardaríamos años en realizar la cocción, pero si vamos a hacer un tipo colada, donde vamos a incorporarle más agua o leche o lo que queramos, pues ahí sí podemos remojar completamente la avena, incorporarle más agua y luego lavar esa avena, colarla bien para recuperar solamente la avena, descartar el agua y ahí sí incorporarla en la olla con la leche o con lo que más queramos para hacer el tipo colada. Pero si es una avena crocante donde vamos a tomarla como un tipo de granola, como no consumiremos avena cruda, sino necesitamos que tenga su crocancia, entonces el agua tiene que ser un poco, la mitad de la cantidad de avena que vayamos a utilizar. Ah, listo, gracias. Con gusto. Gracias. ¿Alguna inquietud? En Internet vamos a encontrar todo. Aquí solamente dejamos las pautas, lo que ustedes tengan alguna inquietud lo buscan en Internet o con mucho gusto a través pues de los contactos podemos hacer llegar más información para el que lo necesite. Igual queda la grabación del video y ahí pueden ver específicamente alguna diapositiva con alguna información específica que requieran. Ah, listo, gracias. Bueno, yo solo quería felicitar, me encantó la charla. Ingresé por curiosidad, no tuve mucho tiempo de tomar nota porque no estaba como preparada. Me encanta que quede grabada. Me pareció excelente, te felicito. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias. Aquí la idea es compartir información que no se encuentra tan al alcance de todos y que pues esto ya con tiempo de investigación y mucha voluntad de poder indagar y encontrar la raíz real de qué es una alimentación saludable, importante compartirla y difundirla porque son hábitos que se han perdido y que básicamente siempre los hemos tenido desde nuestros abuelos y nuestros ancestros y la idea es retomarlos. Listo. Muchas gracias. Mucho gusto. Que han brindado a la escuela Premasal. Les daré también a conocer el video que no pude reproducir y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.